Hola de Montes de Call Throne, bienvenidos al número 17 de la serie de Operación Sabbat, donde estamos viendo el libro de Gálatas, el segundo capítulo, y vamos a ver si de verdad Pablo está anulando la ley en este libro o si nosotros estamos entendiendo mal. Bueno, pues de cierto les digo que nosotros estamos entendiendo mal. Pablo no estaba anulando nada de la ley, él era un seguidor de Jesús. Jesús es la palabra de Dios, no el que anula la palabra de Dios. Él no se anula a sí mismo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los cristianos vemos este libro y pensamos que Pablo anuló la ley. ¿Por qué sacamos esa conclusión? Bueno, eso es porque en las iglesias existe una fórmula que nos lleva a mal entendimiento. Comienza con tomar una palabra, darle una mala definición a esa palabra, cual lleva a una mala interpretación de la situación, cual concluye en mal entendimiento de todo el contexto. Y eso es lo que pasa con el libro de Gálatas. Se le aplica esta fórmula en muchos versículos acerca de la ley y los cristianos terminan entendiendo mal de qué trata todo. Pero para este video yo propongo deshacernos de esta fórmula mala y usar una fórmula más bibliocéntrica que nos dé mejor entendimiento. Yo propongo que primero recordemos las palabras de Jesús cuando él dijo que ni una jota ni una tilde de la ley iba a pasar. No lo dijo Pablo, no lo dijo Juan, no lo dijo Pedro, lo dijo Jesús mismo, el mismo que el cristianismo proclama seguir y proclama obedecer. Y a esto sumémosle lo que la Biblia dice de Pablo, que Pablo a veces era difícil de entender. Entonces, piensen en eso. Si la Biblia dice que Pablo era difícil de entender en su época, en su lenguaje original, en su propia cultura, ¿cuán más difícil es de entender 2000 años después, en otra cultura, en otro idioma traducido? ¿No piensan que vale la pena tener en cuenta ese detalle? Así que cualquier cosa que leamos en el Nuevo Testamento acerca de la ley, cual nos hace pensar que la ley está siendo anulada o está pasando a ser obsoleta, con esta fórmula entenderemos que nosotros estamos entendiendo mal, porque ya sabemos que la ley no está abolida, está vigente y que Pablo a veces era difícil de entender. Miremos un ejemplo. Con la fórmula errónea vemos una situación como en Gálatas capítulo 1, donde Pablo está diciendo que él estuvo en el judaísmo en una época y que Dios lo apartó. Pero nosotros entendemos mal esa situación porque estamos sacando la palabra judaísmo y le estamos dando una mala definición. Y ahí comienzan los problemas. Pensamos erróneamente que judaísmo se refiere a la religión del Antiguo Testamento, que judaísmo era las leyes del Antiguo Testamento. Y con esa mala definición nos lleva a una mala interpretación de que Pablo estaba renunciando a la religión del Antiguo Testamento, a todas sus leyes y mandamientos, para entrar en una nueva religión que se llamaba cristianismo, donde ya era todo paz, prosperidad, gracia y amor. Eso todo está mal. ¿Cuál es la verdadera definición de judaísmo? Bueno, pues judaísmo no se refiere al Antiguo Testamento. Judaísmo es una religión rabínica. Esto ya lo tocamos en el video anterior, en el video número 16. Por favor, vean ese video si no lo han visto. Si ya lo han visto, recordemos que el judaísmo es el Torá escrito de Dios mezclado con las tradiciones orales de los fariseos, lo cual creó una religión contaminada con doctrinas de hombre. Y lo que Pablo estaba rechazando era esa religión de los fariseos, más no las prácticas del Antiguo Testamento. Eso prácticamente lo podemos ver aquí otra vez en el capítulo 1, donde el mismo Pablo declara que el judaísmo está basado en las tradiciones orales de los fariseos y ahora, gracias a Dios, él fue apartado de eso para seguir el evangelio de la verdad de Jesucristo. Y asimismo encontré por lo menos 7 errores que el cristianismo le está dando a este capítulo de Gálatas. La primera situación de estas la vemos en el versículo 3, donde está el tema de la circuncisión, en donde los judíos están obligando a los nuevos creyentes a circuncidarse y Pablo está peleando en contra de ellos por esto mismo. Y entonces las iglesias ven esto y definen circuncisión como si es representación del antiguo pacto e interpretan la situación como si Pablo estaba en contra del antiguo pacto, ya que él estaba predicando un nuevo pacto. Pero todo eso está mal desde el principio hasta fin, todo está completamente mal entendido. Primero necesitamos el contexto correcto de esta situación. ¿Cuál es? Que los fariseos tenían una doctrina de salvación falsa, cual consistía en que si usted cumplía con las leyes de Dios, usted se ganaba la vida eterna. Y parte de ese procedimiento para la vida eterna era circuncidarse. Podemos apreciar esa doctrina de los fariseos en Hechos 15:1. Pablo estaba peleando contra esa doctrina, no contra la circuncisión. Pablo entendía ya la verdad de Dios, que la salvación
salvación es por su Hijo Jesucristo únicamente, la salvación eterna, y que la ley simplemente era para la vía terrenal. Pablo no estaba rechazando la circuncisión porque él mismo lo seguía practicando, como lo vemos en Hechos 16:3. ¿Por qué lo seguía practicando? Porque él sabía su verdadera función, que era una señal, nada más, una señal. La segunda situación la vemos en Gálatas 2:4, donde vemos palabras como libertad y esclavitud. Y en nuestras mentes cristianas, con el paradigma cristiano, relacionamos inmediatamente esclavitud con los que practican la ley y libertad con los que están en la gracia de Jesucristo. Y entonces que Pablo estaba diciendo que el Torá en el Antiguo Testamento es esclavitud, y estaba invitando que dejemos atrás la esclavitud, la ley, y entremos a la gracia de Jesús. Pero toda esta situación está súper mal definida. En ningún momento Pablo estaba haciendo esto, porque sabemos en la Biblia, por la palabra de Dios, que la ley es libertad, la ley es gozo, la ley es libertad para el ser humano, es maravilloso. Veas en estos versículos, por ejemplo. Y entonces Pablo en ningún momento estaba peleando contra la ley de Dios, ni contra el Torá, la ley de Moisés. Él estaba peleando diciendo que el pecado y el legalismo religioso son esclavitud, y él estaba invitando a la libertad de la ley, a la libertad de la palabra de Jesús, y esto era lo que él quería hacer, que abandonáramos la esclavitud del pecado y el legalismo religioso del hombre y gozar de la libertad de la palabra de Dios. La tercera situación en el versículo 5 es que Pablo está diciendo que ellos están en la verdad del Evangelio y que no van a retroceder a donde estaban antes. Entonces la iglesia cree que Pablo se refiere a Evangelio como en sentido del Nuevo Testamento, Jesús, la muerte redentora, y antes del Evangelio era la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, y que Pablo estaba diciendo que él no iba a regresar a eso, como si eso ya no fuese la verdad. Pero todo está mal definido, porque el Evangelio son las buenas nuevas del reino de Dios, y eso quiere decir que es todo acerca del reino de Dios. El rey, que es Jesús, su palabra, que es el Torá, la ley, sus instrucciones, sus consejos, sus profecías, sus proverbios, sus cánticos, sus revelaciones, todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, más todo lo que Jesús nos habló, que es la misma cosa prácticamente con más o menos detalles, todo eso es el Evangelio. Y Pablo simplemente estaba diciendo que ellos ya están en ese Evangelio, en esa verdad, y que no iban a regresar a donde estaban antes, sea el judaísmo, sea paganismo, sea pecado, sea tradición oral, etcétera, etcétera. Ya no iban a retroceder de la verdad de Jesucristo y su palabra. La situación 4 es de Pedro, que antes comía con los gentiles, compartía el evangelio con ellos, pero después ya no compartía con ellos, se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los judíos. Entonces la iglesia interpreta esto como si Pedro está regresando al Antiguo Testamento, a la ley, y la ley prohíbe que los gentiles coman con los judíos, y entonces Pablo lo está regañando porque Pedro ya está en el evangelio, en la gracia, y no debe volver al Antiguo Testamento. Lo mismo de siempre. Pero la verdad es que la prohibición de comer con gentiles viene de la tradición oral de los rabís, no es del Torá escrito de Dios. Entonces Pedro, entrando en esta prohibición una vez más, antes estaba comiendo tranquilamente con los gentiles, pero después volvió a estas prohibiciones de que no podía relacionarse con ellos. Esto estaba mostrando que Pedro estaba ingresando o volviendo a las tradiciones orales de los rabís. Y entonces Pablo lo estaba regañando porque él le estaba diciendo a Pedro: usted ya conoce el evangelio, usted ya conoce la verdad, ¿por qué estás regresando a la mentira? Entonces Pablo otra vez está librándonos de los legalismos, de las tradiciones y de las religiones de hombre. Este tema continúa en la situación 5, donde vemos que Pedro ya prácticamente se está metiendo en la religión de los rabís y apartándose totalmente del evangelio. Entonces otra vez más estamos definiendo mal todo este contexto, porque estamos pensando que el judaísmo se refiere al Antiguo Testamento, a las leyes, a la ley de Moisés, pero esto no es cierto. Ya vimos que el judaísmo se refiere a la tradición de hombres, a la religión rabínica. Véanse en el video número 16 para entender esto bien, si no lo han visto. Es muy importante entender bien el concepto de lo que es el judaísmo y la tradición oral en el judaísmo. Pedro estaba en una situación donde él se estaba convirtiendo en un legalista, y por eso Pablo lo estaba regañando. La situación en Gálatas 2:16 es de los
peores malos entendidos que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que ha creado los peores paradigmas en el cristianismo en cuanto a lo que es la ley y la función de la ley. Porque vemos aquí que Pablo está diciendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, que estamos justificados por Jesucristo, y entonces se crea una doctrina, un pensamiento súper erróneo de todo esto. Este tema es tan confuso en el cristianismo que prácticamente tuve que hacer un video dedicándome a este tema nomás. Así que si no lo han visto, por favor vean el video número 14 de esta serie, porque explica esta situación con mucho detalle. Dura media hora y vale la pena verlo, porque va a dar entendimiento acerca de este versículo en Gálatas. Pero para resumirlo en poquitas palabras, Pablo simplemente estaba diciendo lo que ya había dicho, como con la circuncisión, que las obras de la ley no justifican al ser humano para la vida eterna. Porque recordemos lo que ya hemos visto en esta serie, que la ley en el Antiguo Testamento jamás tuvo la función de llevar a la salvación eterna. Pablo estaba dando correcto entendimiento acerca de esto. Y finalmente la situación en 2:19, donde vemos que Pablo dice que yo por la ley soy muerto para la ley y vivo para Dios. Y entonces en el cristianismo nosotros traducimos esto como si Pablo está diciendo que ya la ley no existe para él. La ley no se le puede aplicar porque ya la ley para los que están en Cristo ya no se puede aplicar. Entonces la ley es obsoleta para los cristianos. Esto obviamente está muy mal definido, porque Pablo simplemente se está refiriendo a muerto en la carne, una muerte simbólica de que ya murió a los deseos de la carne, ya no está en esas cosas que son pecaminosas. Entonces no se trata de que la ley ya no existe para él, simplemente que él ya no es una persona pecaminosa, una persona que vive en la carne o que vive en los errores de la religión. Él ya está muerto para esas cosas malas, y así la ley ya no lo condena, porque la ley no condena a los que están en obediencia. La ley bendice a los que están en obediencia. La ley da vida a los que están en obediencia. La ley da salud, prosperidad, abundancia, fruto, protección, victoria, etc. La ley sigue vigente, pero Pablo terminó con el pecado, los errores, los legalismos, las mentiras, y él ya está muerto para que la ley ya no lo condene más en esas cosas. Y bueno, esa es la explicación del capítulo 2. Como ya vieron, nada contradice a lo que dijo Jesús, que nada iba a pasar de la ley, nada contradice lo que dice el Antiguo Testamento, que la ley es eterna y es bendición. Todo en su contexto apropiado, coincide con el resto de la Biblia, no hay contradicciones en ningún momento. Entonces espero que les haya aclarado ciertas cosas, que les haya ayudado. Nos vemos en el capítulo 3. Chao.